Pero los limpiapipas pronto adquirían la forma de una cabeza, unas orejas, cuerpo y un rabo. ¿Un conejo? Eddie guiñó el ojo. Gracias. La niña se puso a dar vueltas, perdida en ese sitio donde los niños ni siquiera saben que se les mueven los pies. Eddie se volvió a secar la frente. Luego cerró los ojos, se hundió en la silla de playa y trató de que la vieja canción le volviera a la cabeza. Una gaviota graznó mientras pasaba volando por encima de él. ¿Cómo eligen las personas sus últimas palabras? ¿Se dan cuenta de su importancia? ¿Han sido señaladas por el destino para que sean inteligentes? A sus 83 años, Eddie había perdido a casi todos los que le habían importado. Unos murieron jóvenes, y a otros se les había dado la oportunidad de hacerse viejos antes de que una enfermedad o un accidente se los llevase. En sus funerales, Eddie escuchaba cómo los asistentes recordaban sus últimas palabras. «Es como si supiera que iba a morir», decían algunos. Eddie nunca lo creía. Por lo que sabía, cuando te tocaba, te tocaba. Eso era todo. Podías decir algo inteligente al irte, pero también era posible que dijeras algo estúpido. Que conste, las últimas palabras de Eddie serían «¡Atrás!». Estos son los sonidos de los últimos minutos de Eddie en la Tierra. Olas que rompen, el lejano estrépito de música de rock, el zumbido del motor de un pequeño biplano que lleva un anuncio en la cola. Y esto. ¡Dios mío, miren! Eddie notó que los ojos se le disparaban debajo de los párpados. Con los años, había llegado a familiarizarse con todos los ruidos del Ruby Pierre, y podía dormir a pesar de ellos como si fueran una canción de cuna. Aquella voz no era de una canción de cuna. ¡Dios mío, miren! Eddie se puso de pie como impulsado por un resorte. Una mujer con brazos rollizos y con hoyuelos alzaba una bolsa de la compra y señalaba algo gritando. Un pequeño grupo se había reunido en torno a ella. Todos miraban al cielo. Eddie lo vio de inmediato. En la parte de arriba de la caída libre, la nueva atracción caída de la torre, una de las vagonetas estaba inclinada en ángulo, como si intentara volcar su carga. 4 pasajeros, 2 hombres y 2 mujeres, sujetos únicamente por una barra de seguridad, se agarraban frenéticamente a lo que podían. ¡Oh, Dios mío! ¡Se van a caer! Una voz graznó por la radio del cinturón de Eddie. Eddie. Él pulsó el botón. ¡Lo estoy viendo! ¡Llama a seguridad! Personas que subían corriendo de la playa señalaban como si hubieran ensayado esa escena. «Mirad, allá arriba, una atracción se ha soltado». Eddie agarró su bastón y fue cojeando hasta la valla de seguridad que rodeaba la base de la plataforma. El manojo de llaves sonaba contra su cadera. El corazón se le había desbocado. En la caída libre, 2 vagonetas hacían un descenso de esos que revuelven el estómago y se detenía en el último instante debido a un chorro de aire hidráulico. ¿Cómo se habría soltado una vagoneta así? Estaba ladeada unos centímetros por debajo de la plataforma superior, como si hubiera empezado a bajar y luego hubiera cambiado de idea. Eddie llegó a la puerta y tuvo que tomar aliento. Domínguez venía corriendo desde el taller y casi se estrelló contra él. ¡Óyeme bien! Agarró a Domínguez por los hombros. Le apretaba con tanta fuerza que Domínguez hizo una mueca de dolor. ¡Óyeme bien! ¿Quién está ahí arriba? Willy. Bien. Debe de haber accionado la parada de emergencia. Por eso está colgando la vagoneta. Sube por la escalerilla y dile que libere manualmente la sujeción de seguridad para que esas personas puedan salir, ¿vale? Está al fondo de la vagoneta, así que vas a tener que sujetarlo mientras él se estira, ¿entendido? Luego los dos, no uno solo, ¿lo entiendes? Los 2 sacáis a esa gente. Uno sujeta al otro, ¿entendido? Domínguez asintió rápidamente con la cabeza. Después mandad esa puñetera vagoneta abajo para que podamos saber lo que pasó. La cabeza de Eddie latía. Aunque en su parque nunca había habido accidentes importantes, conocía terribles historias relacionadas con su profesión. Una vez en Brighton, un perno se desenroscó de una góndola y 2 personas cayeron y se mataron. Otra vez en el Parque de las Maravillas, un hombre había intentado cruzar el carril de una montaña rusa. Cayó y quedó sujeto por las axilas. Quedó encajado y empezó a chillar al ver que las vagonetas iban a toda velocidad hacia él y... Bueno, fue horrible. Eddie se quitó aquello de la mente. Ahora había gente a su alrededor, tapándose la boca con la mano, mirando cómo Domínguez trepaba por la escalerilla. Eddie trató de recordar las entrañas de la caída libre. Motor, cilindros, hidráulica, juntas, cables.
¿Cómo se podía soltar una vagoneta? Siguió visualmente la atracción desde las 4 personas aterradas de la cima, bajando por el eje hasta la base. Motor, cilindros, hidráulica, juntas, cables. Domínguez llegó a la plataforma superior. Hizo lo que Eddie le había dicho. Agarró a Willy mientras éste se estiraba hacia la parte de atrás de la vagoneta para soltar la sujeción. Una de las ocupantes se lanzó hacia Willy y casi lo echó fuera de la plataforma. La multitud contuvo el aliento. Espera. Willy probó de nuevo. Esta vez logró accionar el dispositivo de seguridad. El cable. La barra se levantó y la multitud soltó un... Llevaron rápidamente a los ocupantes a la plataforma. El cable se está rompiendo. Eddie tenía razón. En el interior de la base de la caída libre, oculto a la vista, el cable que subía a la vagoneta número 2 había estado rozando durante los últimos meses en una polea bloqueada, que había ido cerrando los hilos de acero del cable como si pelara una espiga de trigo, hasta que prácticamente estuvieron cortados. Nadie lo había notado. ¿Cómo lo iban a notar? Solo una persona que hubiera reptado dentro del mecanismo podría haber visto la improbable causa del problema. La polea estaba bloqueada por un objeto pequeño que debía de haber caído por la abertura en algún momento. Una llave de coche. ¡No sueltes la vagoneta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es el cable! ¡No sueltes la vagoneta! ¡Se partirá! La multitud apagó su voz. Vitoreaba enfebrecida mientras Willy y Domínguez descargaban al último ocupante. Los 4 estaban a salvo. Se abrazaban encima de la plataforma. ¡Dom! ¡Willy! Una persona chocó contra su cintura, tirando su walkie-talkie al suelo. Eddie se dobló para recogerlo. Willy fue a los controles. Puso el dedo encima del botón verde. Eddie alzó la vista. ¡No, no, no! ¡No hagas eso! Eddie se volvió hacia la multitud. ¡Atrás! Algo en la voz de Eddie debía de haber atraído la atención de la gente. Dejaron de soltar vítores y empezaron a dispersarse. Se hizo un claro debajo de la caída libre, y Eddie vio la última cara de su vida. Caída encima de la base metálica de la atracción, como si alguien la hubiera tirado allí, la nariz moqueándole y las lágrimas llenándole los ojos, estaba la niña con el animal hecho con limpiapipas. Amy, Annie. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! La mirada de Eddie saltó de ella a las vagonetas. ¿Tenía tiempo? Ella y las vagonetas. Demasiado tarde. Las vagonetas caían. Dios santo, ha soltado el freno. Para Eddie todo sucedió como a cámara lenta. Dejó caer su bastón e hizo esfuerzos con su pierna mala hasta que notó una descarga de dolor que casi lo hizo caer. Un gran paso. Otro paso. Dentro de la caja de la caída libre se rompió el último hilo del cable y destrozó la conducción hidráulica. La vagoneta número 2 caía como un peso muerto. Nada la podría detener. Una roca cayendo por un despeñadero. En aquellos momentos finales, a Eddie le pareció oír el mundo entero. Gritos lejanos, olas, música, una ráfaga de viento, un sonido grave, intenso y feo que, comprendió, era su propia voz que le perforaba el pecho. La niña alzó los brazos. Eddie se lanzó. Su pierna mala le falló. Medio volando, medio tambaleándose, avanzó hacia la pequeña y cayó en la plataforma metálica que desgarró su camisa y le abrió la carne, justo debajo de la etiqueta en la que se leía Eddie y mantenimiento. Notó 2 manos en la suya, 2 manos pequeñas. Hubo un gran impacto, un cegador relámpago de luz, y después